con Dios. Iniciamos con Mateo 26, 36. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una sola hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo: sigan durmiendo y descansando. Miren, que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Entonces tenemos aquí un pasaje sumamente conmovedor, podríamos decir, porque Jesús nos va a mostrar y la palabra nos está mostrando la humanidad de Jesús. Cómo Él, antes de enfrentar este momento de sacrificar, de entregar su vida por nosotros, pasa este momento de angustia y Él va a orar delante de su Padre para recibir fortaleza. Pero Jesús sabe que no debe ir solo, que necesita apoyo de sus amigos. Y reflexionaba con Rubén, María José y Fernando que cuando uno está pasando un momento difícil y otras personas oran con uno, se siente ese apoyo espiritual riquísimo. Y por otro lado, cuando uno no tiene ese apoyo espiritual, se siente ese vacío y uno se siente solo espiritualmente. Y nosotros acabamos de pasar una situación difícil como familia y nosotros sentimos ese apoyo, y aunque pues, ese apoyo de otras personas no soluciona el problema, pero se siente ese respaldo, ese acompañamiento y es muy lindo. Y ahora Jesús aquí está sintiendo lo inverso. No puedo ni siquiera imaginar qué estaba sintiendo Jesús. Tener que enfrentar lo desconocido y no tener el apoyo ni siquiera de sus amigos más cercanos. Nadie lo está entendiendo. Le está diciendo: miren, viene mi hora, viene mi hora. Y Pedro lo que digo es: no, mejor no vayas. Pedro, pero si eso es lo que, eso es lo que no quiero hacer. Tengo unas ganas de decir: time out, sáqueme de aquí, tiro la toalla, vámonos. Y Pedro, estás jugando del lado del enemigo, ¿verdad? Y ahora él se lleva a sus tres amigos y se quedan dormidos. Y los entiendo. Yo no sé quiénes han quedado dormidos orando. Yo me he quedado dormido orando. Es terrible, es terrible. Y Jesús no los acusa. Pero sí les dice: miren, este era el momento de orar, por favor. Échense agua fría, pellizquense. Este es el momento de orar. Y vemos cómo Jesús siente ese vacío, esa falta de oración. Y nos invita a nosotros a orar. Fíjense que Getsemaní, esa es una palabra que traducido quiere decir un lugar donde se aplastan las aceitunas para sacarles el aceite. Y entonces ellos están en ese lugar que se llama el huerto de Getsemaní, y es un nombre profético, porque ahí a Jesús lo van a aplastar, ¿verdad? En el espíritu se siente así aplastado y lo están apretando en el espíritu y lo van a sacar. Pues lo que tiene dentro, y lo que tiene dentro de Jesús, como dice aquí, es mucha angustia y tristeza por lo que viene, y él se refugia en el Padre, pero necesita el apoyo de sus amigos. Así que para mí, ¿qué haría Jesús? Es cuando estemos en esos momentos, tenemos que buscar al Señor en oración, es lo único que nos ayuda, y también hacernos acompañar de otros. Y cuando alguien nos pida: ayúdame a orar, oremos en ese momento y oremos después por ellos, porque se siente delicioso cuando uno es apoyado en oración, cuando uno está pasando un momento difícil, ¿verdad? Fíjate que lo que decías,
si nos hemos dormido orando. Yo no me viste, pero levanté la mano. Fíjate que me pasó en un momento, había una vigilia, pero yo en ese tiempo trabajaba, todavía iba a la U, entonces imagínate, y después había la vigilia, y en ese tiempo era músico, entonces tuve que tocar ahí en la vigilia, y en esa iglesia a la par de donde tocábamos y donde era el altar, había una cabina. Entonces yo dije, qué buen lugar para irme a orar aquí a la cabina, ¿verdad? Y había un sillón y dije, bueno, pues es hablar con Dios, nada impide que pueda estar cómodo. Y me senté ahí y de plano que poco a poco me fui acomodando y me quedé dormido en la vigilia, en ese tiempo de oración. Después me desperté y uno de mis amigos ahí músicos me dice, vos vino el pastor, híjolas, pero oró por vos. Entonces de plano me veo ahí cansado. Por eso descansé. pero creo que el tema también es entender lo que estaba pasando Jesús y entender lo que estaba pasando espiritualmente, el momento, porque si nosotros entendiéramos el momento que estamos pasando hoy, el momento que va a pasar con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestra empresa. O sea, si pudiéramos ver un poquito, percibir un poquito de la parte espiritual, seguramente seríamos más encaminados, más direccionados a orar. Seguramente si yo hubiera entendido eso, no me quedo ahí dormido, ¿verdad? En lugar de meterme a la cabina, sentarme al sillón más cómodo, pues tal vez bajo ahí y empiezo a orar y no solo como una cosa de disciplina, de tal vez no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer, sino no me queda otra, ¿verdad? Eso es lo que debería estar haciendo por mis hijos, por mi matrimonio, y creo que eso les faltaba también a los discípulos. Jesús tenía claro espiritualmente lo que venía, pero ellos no lo tenían tan claro, y ese podría ser un reto para nosotros. Sí, y yo creo que en este pasaje vemos también cómo Jesús comprende que a veces no dimensionamos, como decía Fernando, lo que está por venir. A pesar de sus advertencias, de las señales que Él nos envía, no dimensionamos la magnitud de la situación, y creo que Él nos comprende, claro, pero también nos dice que por eso tenemos que orar y ayunar y velar, porque hay cosas que no van a suceder, no vamos a poder resistir si no es a través de la oración y del ayuno. Y definitivamente él necesitaba apoyo. Yo entiendo que él se llevó con él a quien creyó que más apoyo le podía dar, y 2 veces los encuentra dormidos y después les dice, ¿saben qué? Mejor duérmanse pues, porque ya solito yo estoy aquí, en la angustia que él tenía, mostrándonos su humanidad, de decir, no quiero que pase esto, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi mamá estaba en el intensivo y luego falleció después de 8 días de estar en el intensivo, yo oraba eso y le decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, porque el sufrimiento era demasiado grande, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y yo puedo pensar y decir cómo se pudo haber sentido Jesús. Él sabía lo que iba a venir y necesitaba el apoyo de los demás. Entonces, otro punto es, tenemos que estar atentos a las necesidades de otras personas y estar pendientes de las otras personas. Y yo te quiero contar que también tengo una historia. Una vez una señora me escribió para decirme que su mamá estaba muy enferma y que oráramos por ella, que necesitaba que alguien fuera a orar por ella. Y yo le respondí, pero no me di cuenta que nunca le envié el mensaje. O sea, escribí y no envié el mensaje. A los días dije, oh, qué raro que ella no me contestó. Entonces le dije, mira, ¿cómo estás? Pues ya es tarde, me dijo la señora. La mamá había fallecido y yo cometí el descuido tan grande, y entiendo también por eso a los discípulos, mi descuido fue tan grande que yo no pude ir a orar o pedirle a favor a alguien que fuera a orar cuando esa familia lo necesitaba tanto. Entonces, una forma, no sé, conforme vayamos leyendo lo que tenemos hoy por el libro y la palabra, vas a darte cuenta cómo se concatena todo, cómo se une todo, porque es una forma de poder demostrarle amor a las personas que no están dentro de nuestro círculo cercano, es sirviéndole con amor, orando por ellos, estando atento de sus necesidades, y el impacto que un mensaje tuyo, una llamada tuya pueda tener en momentos de necesidad de las otras personas, te aseguro que vale muchísimo en el corazón de quien está necesitado. Es un pasaje conmovedor. Yo siempre cuando lo leo digo, ¿cómo haber pasado Jesús esos momentos? O sea, estaba mostrando su lado humano, ¿verdad? Estaba enfrentando con agonía y con cierta valentía esa obediencia y esa sumisión a su propósito.
Y ahí te das cuenta de que siendo Él Dios, se acuerpa y toma a otros. Yo también me preguntaba, ¿por qué no se llevó a los 12? ¿Por qué solo se llevó a 3? ¿Verdad? Porque se llevó a sus cercanos, con los que probablemente lloró en algún momento, con los que probablemente sonrió, hizo algún chiste, qué sé yo, pero se llevó a sus cercanos sabiendo y teniendo la confianza de que ellos lo iban a apoyar. Y a la mera hora, no sucede, ¿verdad? Wow. Y entonces digo yo, esa es la necesidad que nosotros debemos de tener, de estar alertas espiritualmente, era lo que remarcabas, Fernando, a esos momentos difíciles, porque él tenía que aceptar el plan de Dios para su vida en ese momento de sufrimiento, pero no podía hacerlo solo. Y por eso se llevó a estos para que le apoyaran. Estos se duermen, ¿verdad? Lo impresionante es el amor de Dios y de Jesús para ellos, que en ningún momento los reprende, únicamente tiene un momento de admonición, ¿verdad? Donde les dice, tomen en cuenta, por favor, que este momento es especial para mí. Eso es lo único que les dice, pero no los manda a ver, ¿verdad? Y no, inmediatamente no los acusa, sino que los insta y los motiva a que estén pendientes en oración. Y eso es lo que creo que todos deberíamos de estar alertas espiritualmente y saber de que hay un momento donde nosotros, como comunidad, como amigos, podemos ser efectivos en esa oración. Sí, y yo quisiera destacar 3 cosas, porque el segmento se llama ¿Qué haría Jesús? Entonces, es ver la vida de Jesús y aplicar. En primer lugar, quisiera hacerles ver cómo Jesús no expresa miedo. Porque Él no dice, miren, tengo miedo. Sino Él dice, miren cómo lo expresa. Velen conmigo porque siento en el alma una tristeza de muerte. Y también dice la palabra que tenía angustia, pero no dice miedo. Porque la Escritura dice que el temor es pecado. Y Jesús nunca tuvo miedo. Aquí dice, estoy angustiado, estoy triste, pero no tiene miedo. Le digo porque muchas veces nosotros hemos incorporado la palabra miedo en nuestro vocabulario, pero el Señor nos dice, no temas. Y muchas veces en la Escritura, desde Josué 1:9 y en muchas otras oportunidades, Dios dice, no temas. Y aquí la Escritura es muy precisa en hacernos ver que Jesús no expresa miedo, Él expresa angustia, pero dice no miedo. Número 2, no maldice a sus discípulos. Acá no les dice, me traicionaron, no vale la pena, yo confiaba en ustedes. No los maldice. No. Y muchas veces nosotros maldecimos a la gente, y no por decirles malditos, sino empezamos a decir un montón de improperios en contra de gente que amamos, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros amigos. No, me traicionaron, me fallaste, yo confiaba en ti. Y marcamos para mal a las personas, ¿ya? Yo pensé que eras mi amigo, pero ese tipo de palabras no salen de la boca de Jesús. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Que de repente hubiéramos proferido esas palabras que los hubieran marcado para mal, pero Jesús no lo hace. Solo dice, sigan durmiendo, sigan descansando, miren, ha llegado la hora. Claro, les da la lección y les dice, miren, la carne es débil, pero debemos velar para no ceder a la tentación. ¿Y cuál es la tentación? Tomar el camino fácil. ¿Cuál era la tentación de aquí de Jesús? Es decir, Padre, se acabó. Yo no quiero hacer esto, sácame de aquí. Dice la Escritura que él pudo haber llamado 12 legiones de ángeles para rescatarlo. Entonces, ¿para qué oramos? Para no tomar el camino fácil. El camino fácil es ceder a la tentación. Si estás en una tentación sexual y quieres tener una relación extramatrimonial, el camino fácil es decir, todos lo hacen, está de moda. El camino fácil es renunciar a la U. No, mejor no. ¡Bam! El camino fácil es ceder a los vicios. Es que todos lo están haciendo. El camino fácil es acostarte con tu novia, con tu novio. Ahora está de moda. No voy a pelear por la santidad. Eso es ceder a la tentación y las consecuencias son terribles. Oramos para hacer la voluntad de Dios y decimos, no voy a dar sobornos. No voy a robarme eso. No voy a insultar. Voy a hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Por ejemplo, esto. Voy a cuidar cada palabra que sale de mi boca. Estábamos hablando con Nino y Nino citaba a Robert Henderson. Y él dice, uno de los pecados más comunes de los cristianos es la murmuración y el chisme. Y eso es lo que mete a los cristianos en problemas. Y no se han dado cuenta que sus palabras descuidadas lo están metiendo en problemas. Entonces, oramos para decir, Dios, ayúdame a cuidar cada palabra que sale de mi boca, que no sean tomadas
por maldiciones, por murmuración, y que el enemigo no utilice esas palabras en contra mía o de las personas. Entonces, ¿qué haría Jesús? No expresa miedo, no maldice a sus amigos y cercanos y ora para no tomar el camino fácil. No sé, ¿alguno tiene algún otro? Sí, a mí me llama la atención cómo va describiendo este pasaje. Dice, se postró sobre su rostro y empezó a orar. Y ese cuadro de Jesús se postró, de primero tratar de entender, se postró sobre su rostro realmente cómo habrá sido, ¿verdad? O sea, puso su rostro en la tierra, pero era esa necesidad, esa humildad y esa conexión con Dios, ¿verdad? Porque es como, no, yo también soy parte de la Trinidad, solo es como, pues sí, voy a orar, pero como de trámite, sino era esa humildad y esa necesidad que si Jesús lo hizo y lo necesitó, cuánto más nosotros poder recurrir rápido a esto que nos decía el pasaje. Se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Muy bien, así que, ¿qué tal si oramos? Estamos hablando de la oración y debemos orar. ¿Qué tal, Rubén, si nos pudieras dirigir en palabras de oración para que Dios nos enseñe a orar, por favor? Bendito Señor, te damos gracias. Hoy venimos ante ti y cada palabra nos llena de esperanza, nos llena de fe y nos reta, Señor, a tener esa comunión contigo. Te pido, Padre, que todos los que están escuchando o viendo este mensaje o lo verán en diferido, Señor, te rogamos que podamos entender que hay un plan maravilloso para nosotros, pero debemos de llegar ante ti con oración, con súplica, con ruego, invocar tu santo nombre, ver el valor que la oración hace al conectarse contigo, Señor. Y eso es lo que queremos para nosotros, Padre. Ayúdanos también a tener a esos cercanos con los que podemos confiar y saber de que como una banda de hermanos, de amigos, con fortaleza podemos acuerparnos y apoyarnos en esos momentos difíciles o de agonía. Ayúdanos, Señor, a saber con quiénes podemos hacerlo y danos, Señor, la respuesta que hoy esperamos recibir en esos momentos de dificultad. Padre, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que estamos esperando su mensaje al 3043-8888. Cómo usted y cómo nosotros podemos amar a alguien fuera de nuestro círculo. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se desprenda. Hoy el programa está buenísimo. Esto es Vaya con Dios. Elige el perdón, suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. Iniciamos esta lectura con 2 preguntas de la autora. ¿Puede ampliar su círculo? ¿A quién incluye y a quién excluye en su vida? Solemos excluir a aquellos que no son como nosotros, pero son las mismas personas que Jesús quiere que alcancemos. En el Antiguo Testamento, Dios les dijo a los israelitas que amaran al extranjero que viviera entre ellos. Levítico 19:34 dice, trátenlos como si fueran sus compatriotas y ámenlos como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. La autora menciona Deuteronomio 10:19. Así que ustedes deben amar a los extranjeros, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y en el Nuevo Testamento se nos pide que practiquemos la hospitalidad entre ustedes, y oigan esto, sin quejarse. Solo vean ustedes cómo la Escritura es tan sabia. Ya en aquel tiempo Dios nos manda empatía con el extranjero. Y es tan actual la Escritura para lo que estamos viviendo hoy. Continuamos entonces. En nuestra sociedad tratamos de alejarnos más y más uno del otro y no creo que sea bueno. Actualmente en los Estados Unidos, dice ella, y podríamos decir en el mundo, podemos vivir a la par de alguien durante 10 años sin saber su nombre. Tratamos de aislarnos y con las redes sociales todo está peor, pues podemos enviar mensajes, imágenes a otras personas sin que tengamos que verlas en persona. Gran parte de la comunicación se conforma del lenguaje corporal y los tonos de la voz, no solo en las palabras. Leí en algunos artículos de expertos que la comunicación deja de ser oral entre el 73 y el 93%. Creo que cuando es posible deberíamos hablar con otros cara a cara. Sin embargo, si no es posible, las redes sociales y los mensajes de texto son buenas opciones, en especial para mensajes rápidos como te veo más tarde para ir a almorzar, o lo siento, o voy 5 minutos tarde.
Bueno, a veces es media hora tarde, ¿no? Las redes sociales también son efectivas para responder a las preguntas que otras personas hagan en las plataformas de redes sociales, siempre que la respuesta no sea muy extensa o complicada. Las redes sociales y los mensajes de texto no son los mejores lugares para tratar de convencer a alguien de que necesita corregir algo. Quiero animarlo a tratar de ser amigable con todo tipo de personas. Solo con saludar o sonreír ya transmite aceptación, algo que todos deseamos. Acepto que en el pasado solía evitar a la gente que era extremadamente diferente a mí, dice la autora. Una vez estaba en una cafetería y la chica del mostrador tenía un cabello tricolor y perforaciones en todos los lugares posibles. Así también tenía una gran cantidad de tatuajes. Sin siquiera pensar en lo que estaba haciendo, busqué a otra persona para que me atendiera. Alguien que estaba conmigo ese día se acercó a la chica y le dijo, me encanta tu cabello, ¿cómo lo logras? Mi amiga empezó una conversación y me di cuenta de cómo yo estaba actuando mal al tratar de evitarla. Jesús no hubiera actuado de esa manera. Yo te quiero decir, a mí me pasa cuando alguien está masticando chicles y evito que me atienda a toda costa porque me molesta más. Me recuerda a mi papá. Decía, otra vez con chicle. Cuando Jesús anduvo en la tierra, mostró su amor a todos. El apóstol Pedro escribe, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Hechos 10, 34 y 35. Jesús estaba disponible para todos los que creyeran en Él. Los judíos y los gentiles se odiaban entre ellos, pero Jesús derribó el muro que los dividía, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Eso lo dice Efesios 2:14. Jesús puede hacer lo mismo por nosotros hoy, si se lo permitimos. Puede destruir la barrera entre dos personas, dos naciones o dos razas. Vino a la tierra a traer paz. Santiago 2, 8 y 9 nos enseña que el amor no muestra favoritismos. Y habla de un caso donde si alguien entra con una buena ropa, lo sentamos bien en un lugar especial en la iglesia, y si alguien no tiene una buena ropa, lo sentamos en otro lugar. Y dice, haces muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún tipo de favoritismo, pecan y son culpables. Pues la misma ley los acusa de ser transgresores, dice Santiago. Es decir, si nosotros hacemos favoritismos por cómo se ve la persona, eso es pecado delante del Señor, según la Escritura. Santiago también nos anima a que tratemos a todos con igualdad y nos dice que no tratemos mejor a los ricos que a los pobres. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted por aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Esto lo encontramos en Santiago 2. 1 al 4, ¿verdad? 1 al 4. Sí. Dios no tiene favoritos, todos lo somos. Somos especiales para Él y nos tiene un cariño especial a cada uno. Sin importar quién es usted, es precioso ante sus ojos. Yo toda la vida lo he dicho, Dios está enamorado de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que responder a ese amor, ¿verdad? Amar a los demás es demandante. Requiere que tomemos algunas acciones con las que tal vez no nos sintamos cómodos, pero deberíamos de ampliar nuestro círculo de inclusión. Ampliar nuestro círculo de inclusión. La verdad es que es desafiante, ¿verdad? Ustedes, y ahorita me ponía a pensar yo, sobre todo cuando hemos sido lastimados, ¿verdad? Ustedes, sobre todo cuando hemos sido lastimados, en cierto momento yo como pastor recuerdo que había una persona que tomamos que robaba en la iglesia y aprovechaba los momentos de oración para robar. Entonces, cuando todos estábamos orando, esta persona robaba antes de las cámaras, ¿verdad? Ustedes. Y tardamos tiempo en identificar que era una persona que se decía ser hermana y llevaba a sus hijos y hacían lo mismo. Y nos tardamos mucho en identificarla. Entonces, después de eso uno dice,
tenemos que tener gente viendo para que esta gente con este perfil, y uno hace eso, perfiles, ¿ya? Y ahorita reflexionaba y digo yo, bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Dejarnos robar? ¿Verdad? O, qué complicado, pero lo que sí es que no le podemos negar el amor a otras personas y por lo menos no por el perfil, como se ve, de una vez decir, esta persona es una por cómo se está vistiendo, etcétera, o por el aspecto que tiene, o por su color de piel, o por el tipo de pelo que usa, de una vez catalogarlo, usa aretes, tatuaje, o no, o usa saco, yo no sé, porque hay lugares donde dice, este es ladino y este es ya. Cualquier perfil que hagamos es pecado, si nosotros de una vez lo clasificamos y decimos, este es como todos los demás, y la palabra nos manda a amar. ¡Wow! Me estoy hablando a mí mismo, a pesar de nuestras heridas, ¿verdad? Sí, por eso yo amo a mis amigos que no son de los yanquis aquí. De verdad, aquí estamos los dos. Pero créanme Gracias por recordármelo. Perdón. Volvemos. Para mí es un desafío esto. Yo soy de las personas que vivió más de 20 años en un lugar y no me sabía el nombre de muchas personas. Tanto que yo decía, si voy al supermercado, al banco y me encuentro a alguno de mis vecinos, ni siquiera sabría que ellos son mis vecinos porque desconocía por completo. Me los podía topar en la calle y no sabía que vivían a la par mía. Y entonces para mí es un desafío porque es salir de mi zona de comodidad, de amar solamente a la gente que tengo cercana, con quienes me siento segura tal vez. Necesito amar a los demás, pero también recordé una situación que me pasó a mí, es que cuando yo no amo a las demás personas, aunque no las conozca, yo las estoy despreciando. Y recordé cuando yo era muy joven, trabajaba en un edificio y había una señora que tenía en ese lugar una clínica de reducción de peso y de masajes y cosas. La señora súper elegante, guapísima. Y siempre que me encontraba me saludaba muy amable y me decía, ¿cómo está? Y muy atenta, pero muy cercana la sentía yo. Y el día que me ofreció, después de un tiempo, me ofreció los tratamientos que tenía en su clínica, yo le dije, mire, a mí la verdad no me interesa, yo le agradezco muchísimo. Nunca más me volvió a saludar, jamás me volvió a saludar. Y ahora es mi vecina, ¿qué les pasa? Por ahí la vi y dije, me recordé de esa vez. Y yo puedo actuar de esa manera también cuando tal vez las personas no tienen los mismos intereses o no llenan las necesidades que yo tengo. Puedo poner una barrera y despreciar a las personas y creo que ¿Y sabes dónde Dios nos puede manda pasar también eso. a los cristianos, María José, cuando decimos, me le voy a acercar para invitarlo a la iglesia? Y cuando nos dicen, no quiero ir, pues entonces ya no. Sí. A mí me ha pasado eso y es un error. Entonces La ley tu del amistad hielo. era para invitarme a tu iglesia. Sí, exacto. Y como no quiero, Aplicamos la ley del hielo. no es verdadero amor, era ese amor interesado. Y yo lo he hecho y me arrepiento, perdonen. R.C. Sproul, en su libro que se llama Agradar a Dios, cuenta una historia esa. Dice que él, queriendo ser buen vecino, dice que le dice a su esposa, mira, y es una oportunidad para llevarlos a la iglesia, porque ve que sus vecinos llega a un camión de mudanza, ¿verdad? Y entonces dice, están llegando. Entonces, portémonos bien, agradémoslos, y por eso me hacía tanto sentido cuando el autor dice que en Estados Unidos pasa eso, ¿verdad? Que a veces pueden pasar años y no se conocen. Entonces viene él y dice, preparémosles un pastel y llevémoselo, ¿verdad? Y le damos la bienvenida y con esto los agarramos para llevarlos a la iglesia, ¿verdad? Y cuando llegan con el pastel, le dicen, mire, sean bienvenidos. Y ellos se voltean y le dicen, fuimos vecinos 20 años y nos estamos yendo, ¿verdad? Señor. Entonces, dice R.C. Sproul, desde el momento en que uno tiene esa intención, no debe de encontrar el momento. No, cualquier momento es el adecuado para hacer una invitación y tener una relación de amistad. No debe uno de esperarlo, sino que debe ser un intencional, porque al final del día, como dice Jesús, los amó a todos. Y los amó sin esperar el momento, ¿verdad? Eso es valiosísimo. Sin ser selectivos, ¿no? Tal vez eso sería sin porque ese seleccionamos interés, ¿verdad? mucho. Un amor sincero, y si querés del Señor, sí, aquí está, y si no, te sigo amando igual. Exacto. Eso es un cristiano maduro, pero tarda algunos añitos uno en descifrarlo, ¿verdad? Y sabes que hoy podríamos preguntarnos,
quiénes son los extranjeros en mi vida, porque eventualmente podríamos tener la oportunidad de que en la calle nos pide dinero alguien, nos dice soy de tal país, pero quiénes son hoy los extranjeros en tu vida, en mi vida. Y la clave va a estar en recordarnos de dónde nos sacó el Señor, como en este pasaje que leíamos, la Biblia le recordaba al pueblo de Israel que fueron extranjeros en Egipto, ¿verdad? Y nosotros en un momento tal vez estuvimos lejos de Dios, tal vez estuvimos en esclavitud con grandes temas, con grandes retos, pero de ahí nos sacó el Señor para preguntarnos hoy, ¿quiénes son los extranjeros en mi vida? ¿En dónde podría yo ir y cumplir todo esto que hemos estado hablando? Muy, muy buenas reflexiones y necesitamos esa empatía. Y yo pensaba también que muchas veces uno, al oír algo como esto, leer un capítulo como este, uno va todo entusiasmado. Un 22 de noviembre vas con todo a sonreír al elevador y sonríes y toda la gente, no me importa. Y uno dice, nah, no funciona aquí en mi edificio, no funciona aquí donde yo trabajo. Y permites que el ambiente te forme. Y entonces yo creo que uno debe tener esos valores y decir, Señor, no importa si la gente no responde como yo quiero, yo voy a amar a las personas. Recientemente estuvimos con David Andrés y vivimos en un país, miren ustedes, bendecido por Dios. Estuvimos con David Andrés en España y David Andrés tenía papi, yo quiero hablar de Cristo a la gente, y estábamos ahí buscando oportunidades y de repente había una persona pidiendo dinero y me llamó la atención su condición porque tenía una como deformación y entonces me saqué un dinero y se lo di, pero sentí, voy a orar por él. Y regresé y le pregunté, ¿me permites orar por ti? Y con todo y su afirmación y todo me dijo, no. Entonces pensé, no me entendió. Entonces le volví a decir, que si me permites orar por ti, no. Me dijo, pero con una firmeza. Y me llenó de tanta tristeza a ustedes. Aquí, si uno le envía hacia a un mendigo, dice, únjame con aceite. Pues, o sea, aquí el contexto es otro, ¿verdad? Y aprovechemos que vivimos en un país tan abierto para el evangelio, para la cortesía. Aquí todavía nos saludamos, ¿verdad? Ustedes. Y aprovechemos eso, pero no dejemos que otros nos formen con sus valores, sino seamos nosotros los que formamos los valores de otras personas. En el sentido de esto, saludar. Y una sonreír. sonrisa, como decía el autor, es que una sonrisa, porque si andamos siempre con el ceño fruncido, pues a mí me ha pasado que gracias al Señor conozco bastante gente, hacen referencia al programa, entonces ahora a todos lados donde voy, aunque tal vez ni siquiera se están riendo conmigo, mejor me sonrío, porque la verdad, una sonrisa, si alguien te atiende mal, con el ceño fruncido, con una mala actitud, tú no quieres regresar ahí y somos muchas veces la cara de la iglesia, esa como puerta de entrada, por decirlo de alguna manera, a la iglesia, y si nos ven con una actitud aquí, y por eso es que también amar a los demás significa tener la misma actitud aquí, la misma sonrisa, el mismo entusiasmo, y en la calle también, porque nosotros estamos representando a Jesús. Entonces, si la gente sabe que nosotros no somos cristianos y tenemos una mala actitud, yo digo, estamos cerrando la puerta, porque para estar así como ella, no, o sea, así me atendió re mal, me vio re mal. Fíjate que yo creo y sostengo de que la sonrisa es contagiosa, es contagiosa, y uno como cristiano, como hijo de Dios, debemos de ser catalizadores. Uno llega a un lugar donde hay un ambiente que se puede cortar con cuchillo, dicen muchos, ¿verdad? Se nota lo pesado, pero llega uno con una actitud completamente diferente y con una sonrisa, y las cosas se alivianan y van bajando ese estrés. Y yo creo que Dios nos ha mandado para hacer eso, para ser esos agentes catalizadores. Totalmente de acuerdo, Rubén. Quiero invitarlos a que entendamos que esto humanamente no se puede. En nuestras fuerzas es bien difícil. Como te digo, en nuestras fuerzas te dura un par de veces, sonríes a las personas en el elevador, no te contestan de regreso y tú dices, que la gente no quiere. Humanamente, a mí me ha pasado. Pero si te llenas de Dios, por eso decíamos, si somos esponjas y estamos en Dios, Él nos da la fortaleza, y lo que sacamos entonces no es mi buena costumbre, mi deseo de sonreír, sino el amor de Dios. Por eso regresemos al inicio. Jesús va a orar antes de enfrentar la prueba más dura que Él tiene. Y Él sabe, tengo que orar, porque si no se me va a salir la carne. Y la carne no quiere hacer esto, que es el camino difícil, que es lo que yo sé que tengo que hacer.
la carne va a querer salir corriendo, la carne va a querer contestarle a Pilatos y a Herodes, la carne va a querer maldecir a medio mundo. Y no, tengo que obtener la fortaleza en mi Padre. Y ese es el poder de la oración. Igualmente, cuando nosotros estamos orando, nos llenamos del poder de Dios para bendecir a otros. Te invito a que cultivemos nuestra vida de oración para ser esponjas que están llenas de la presencia de Dios y bendecimos a otros. Padre bendito, hoy llegamos delante de ti reconociendo que te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú nos llenes. Y te pedimos hoy que nos llenes de tu amor. Que este día, este programa se llama Vaya con Dios porque queremos llenarnos de ti. Que este día pueda ser un día donde nosotros vamos allá a empapar a la gente de tu amor. No de nuestro amor, sino de tu amor, Señor. Porque el nuestro no alcanza, pero el tuyo es ilimitado. Llénanos de tu amor para bendecir a los demás. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Hacemos un breve corte, pero no se pierda el próximo segmento. Está igual cargado de buenas ideas, está cargado de la presencia del Señor para seguirnos llenando de amor y ser bendición al mundo. Regresamos. Vaya con Dios. Bueno, vamos a continuar entonces y ahora el subtítulo es No puede amar a Dios y odiar a las personas. Aunque no lo crea, eso no se puede hacer. Porque a veces quisiéramos decir, no, Sí. yo no me meto con la gente, solo mi relación con Dios y no me meto con otros. Como quien dice, yo amo a Dios y ¿qué me importa la gente? No se puede hacer eso, dice la Escritura. Y eso es lo que vamos a leer ahora de Joyce Meyer con María José de Méndez. Y en esta imposibilidad de amar a Dios y odiar a las personas, en 1 Juan 4:20 encontramos que si decimos que amamos a Dios, pero que odiamos a nuestros hermanos en Cristo, mentimos, porque no podemos amar a Dios y no amar a su pueblo. En este versículo, Juan pregunta cómo podemos amar a Dios a quien no vemos, si no podemos amar a quienes sí vemos. Hace mucho tiempo aprendí que Dios no toma a la ligera los malos tratos que hacemos a otros. No es algo vano o insignificante para Dios. Jesús vino a la tierra, vivió y murió por su pueblo. Y somos de su máximo interés. Cada uno tiene oportunidades múltiples para ayudar a toda persona con la que guarde comunicación para que se sienta mejor. Es algo que no debemos olvidar. Aquí la autora nos lanza este desafío y dice, acepta el desafío de intentar que aquellas personas con las que se relacionen un día se sientan más valiosas después de haberlo visto. Haga una comparación entre antes y después de haberlo visto. Esto se puede lograr con un pequeño cumplido o incluso con una sonrisa y un simple gracias. Oiga esto, aceptar el desafío que cuando la gente hable con nosotros, se sientan más valiosas después de haber hablado con nosotros. Porque no sé si a usted le ha pasado, hay gente con que uno habla y después de hablar con ellos uno se siente desvalorizado, se siente Drenado. drenado, Como que son humillado. ángeles. Y por otro lado, hay gente con que uno habla que después de hablar con ellos uno se siente bendecido, uno se siente energizado. ¿Qué tipo de persona quiere ser usted? ¿Qué tipo de persona quiero ser yo? ¿Aquellos que le drenan el ánimo a otros o aquellos que agregan valor? Y entonces dice la autora, acepta usted el desafío, y eso es para todos, de intentar que aquellas personas con las que se relaciona un día se sientan más valiosas después de haberlo visto. Es un gran desafío. Continuamos entonces. Jesús hace una mención especial por los pobres, las viudas, los huérfanos, los oprimidos y los solitarios. Deberíamos tener más cuidado y ser más amables con las personas en estas situaciones. La Biblia incluye muchos pasajes hermosos que hablan de cómo tratar a los pobres, como el que dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Entonces, la autora está diciendo que Dios no pasa por alto esas actitudes que tenemos hacia las demás personas. Y dice acá, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Si ayudamos al pobre, Dios promete ayudarnos en el día de la desgracia, según el Salmo 41:1. Debemos tratar a todos de la mejor manera posible. Cuando usted contrata personal que estará bajo su dirección, es importante que los trate bien. Págueles lo debido y muestre respeto por cada uno. Todos tenemos relaciones cercanas con algunos más que con otros. Incluso Jesús parecía estar más cerca de Pedro, de Santiago y Juan.
Y de esos tres, Juan parecía tener un lugar especial en el corazón de Jesús. De hecho, el mismo Juan se llamó el discípulo a quien Jesús amaba en Juan 21:7. No deberíamos tratar a otros de forma que los hagan sentirse desvalorizados e insignificantes. Creo que es importante esforzarse en mostrar aprecio a las personas que siempre están ahí y por las que damos por sentada su presencia. Personas que trabajan en la guardería de la iglesia, que limpian las oficinas en su trabajo, y la gente que pareciera tener puestos irrelevantes, pero que son esenciales para que todo lo demás funcione como se debe. No te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Eso es Deuteronomio 24, 14 a 15. Dios quiere personas que tengan más que otros para usar lo que tienen para ayudar a quienes no tienen mucho. También quiere que nosotros hagamos todo lo posible para ayudarlos a sentirse valiosos y amados. En la historia del buen samaritano, dos hombres judíos, un sacerdote y un levita, vieron al hombre golpeado que yacía a la orilla del camino y se desviaron al otro lado para evitar ayudarlo. Después pasó un samaritano. Recuerde, los judíos veían por debajo del hombro a los samaritanos y existía una gran discordia entre los dos grupos. Sin embargo, usted recordará que este samaritano se aseguró de que cuidaran bien al hombre. Jesús preguntó, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esto es Lucas 10:36. Y saben que en ese pasaje el israelita no contesta el samaritano, sino dice el que tuvo misericordia. Ni siquiera quiso decir el samaritano, el que tuvo misericordia. Bueno, mi punto al resaltar esta historia otra vez es que el samaritano no permitió que la hostilidad entre su grupo y los judíos fueran un inconveniente para ayudar a su prójimo que estaba en necesidad. Dejamos de mostrar amor a los demás cuando somos religiosos, ni tampoco lo mostramos solo con asistir a la iglesia. Ojo, no mostramos amor solo con asistir a la iglesia. Mostramos amor por la forma en la que tratamos a los demás, en especial a quienes están en necesidad. La Biblia dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago 1:27. Las personas con poder adquisitivo podrían sentirse muy importantes al estar alrededor de personas pobres, pero este tipo de actitud solo muestra que el rico puede ser pobre cuando se trata de asuntos importantes. De forma similar, las personas con mucha inteligencia se podrían sentir muy bien al pasar tiempo con aquellos que apenas acabaron la secundaria. De la misma forma, una persona que tiene muchos talentos podría subestimar a alguien que pareciera no tener mucho talento. Estas actitudes muestran que estas personas no logran entender lo que realmente es importante para Dios. Para Él, nuestro valor no se mide por la cantidad de dinero que tengamos, ni por las posesiones, tampoco por el intelecto, la educación, ni por los dones o talentos, ni por ninguna otra capacidad o adorno que tengamos. Dios ve el corazón. Amarlo y amar a los demás es lo que más le importa a Dios. Es decir, Dios ve un valor intrínseco en cada ser humano, no por lo que logre hacer o lo que tenga. Y es que entonces Dios usa el mismo método para medir que usa la gente. Perdón, Dios no usa el mismo método para medir que el que usa la gente. Todos somos iguales ante Él. No ve a una persona como más importante que otra. Él se reúne con nosotros en donde estemos y nos ama hasta la plenitud. Hagamos lo posible de tratar a todos como personas especiales, porque Dios no creó a todos y a cada uno nos creó a todos y cada uno es especial para Él. Una de las mejores maneras en las que podemos servir a Dios es siendo buenos con su pueblo. Entonces, dice la autora, Dios le pone atención a esas actitudes que tenemos con las personas. Y me llama la atención cómo en Deuteronomio Dios advierte que no debemos retener el salario al trabajador pobre y necesitado, porque Dios lo está viendo. Y dice,
De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Dios ponía en mi corazón hablar a las personas, ahora está de moda en el mundo financiero, retrasar el pago a algunas empresas. Entonces viene un proveedor mediano y entonces ofrece un servicio y viene la empresa grandota y dice, bueno, te voy a pagar en 180 días. No porque no tenga, solo porque voy a dejar que gane intereses y te voy a ir pagando a cuentagotas. Y ese proveedor tiene que pagar salarios. Y esa empresa puede ser que gane unos pocos intereses, pero no va a estar ganando el favor de Dios. Y ese empresario mediano necesita cobrar esa factura para pagarle a su gente y que esos trabajadores tengan su jornal. Entonces, si tú estás en una situación donde dices, quiero que mi dinero gane un poquito más de intereses, mejor paga y gana la bendición de Dios y no gana los pocos intereses y pierda la bendición de Dios, porque, oigan esto, de lo contrario, él podría clamar a Dios contra ti y resultarás convicto de pecado. Hablando de cortes celestiales, a veces pasan cosas en las empresas y dice, ¿pero por qué? Revisemos cómo estamos pagando. ¿Será que pagamos caprichosamente y nos aprovechamos de ese proveedor mediano que dijo, bueno, de todos modos tengo que vender, pues, y lo metemos en un problema? Aún en esas cosas Dios se fija. Así que tomémoslo en cuenta, ¿verdad? Y aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es contado por pecado al final. Sí. Y no solo es retener el salario, es retener el amor, de verdad. Es que yo creo que retenemos muchas veces el amor que le podemos dar a otras personas. Y Dios nos está diciendo que si lo vamos a amar a Él, tenemos que amar a las demás. Y este desafío que nos presentaba hoy la autora de que si nos relacionamos con alguien, esa persona debería quedar sintiéndose más valiosa que antes de habernos visto. ¿Y sabes cómo se logra eso? Tratando de memorizar su nombre, poniéndole atención cuando se habla, como ella también nos decía, con una sonrisa, un gracias, viéndolo a los ojos, teniendo contacto visual. O al teléfono. Personas o sea, puedes demostrar el amor del Señor de muchas maneras y ese es un desafío de que la gente no se sienta drenada después de haber conversado con nosotros, porque te pasa, seguramente te ha pasado y a mí me pasa que yo no me quiero encontrar esa persona y a veces evitamos porque me voy a sentir peor de lo que estoy, porque no me da esperanza, porque no me da el aliento a través de la palabra o a través de su testimonio. Entonces tenemos que ser de esas personas que agregan valor y es decirle, mira qué bien te ves hoy, qué bonito te quedó tu corte de cabello, y tratar, como te digo, de memorizar su nombre. Es que solo con que alguien te diga tu nombre a ti, para mí es muy valioso. Eso es una representación de amor que alguien recuerda. Bueno, a veces se conocen a tantas personas que es imposible, pero estar atento a lo que te hablan y después poder hacer un comentario con el tiempo y decir, mira cómo te fue con aquello, cómo siguió aquella persona, cómo resolviste esa situación. Es una manera que Dios pone las herramientas en nuestras manos para demostrarle amor a las demás personas, para que se sientan más valiosas después de haber tenido una conversación con nosotros. Yo estaba pensando numerar a mis amigos, fíjate. Hola, 38, ¿cómo está? Y a los del otro equipo. ¿Cómo está 48? Y a los del otro equipo, ¿qué código les darías? Pues si la parte viene, como decía María José, con un genuino interés, ¿verdad? Sí, porque sí, aplicando esta historia en nuestra vida, ese necesitado, Dios lo ama. Sí. Y ese necesitado con el que nosotros tengamos oportunidad de interactuar, Dios lo ama, ¿verdad? Y esto no es así como, miren, les voy a dar una cátedra, es que me siento retado con esto, ¿verdad? Y como decir, miren, aquí estamos aprendiendo y siendo retados, porque ¿qué pasaría si aparece un necesitado hoy y Jesús estuviera a la par nuestra? Nosotros seríamos solo cortesías, solo atenciones y permíteme, Jesús, solo voy a atender esta necesidad. Pero Jesús está ahí, o sea, Jesús siempre está ahí y Él ama a esa persona necesitada. Solo es cuestión de que a veces estamos como muy enfocados en nosotros mismos, muy enfocados en otras cosas. O enfocados en quien solo puede darnos un beneficio. Así es. Cabal. No, y yo quiero recordar lo que un día nuestro buen amigo pastor allá en nuestra sede en Chiquimula, Hugo Sandoval, me dijo un día, mira, lo importante de nosotros amar a los demás, recordemos que nosotros tal vez vamos a ser el único pasaje de la Biblia que esas personas van a escuchar. Nosotros somos los únicos. Entonces, cada
cada vez que tengamos la oportunidad de alguien, veámoslo desde ese punto de vista. Y me retó Hugo, ustedes, yo me quedé con eso y por eso de esta forma yo quiero honrar también a las personas que nos ayudan en casa, ustedes. Muchas veces, tal vez, pues, los vemos por la posición en la que estamos como contratándolos y son a veces muy discretos, son personas que de verdad nos llegan a amar y nos toleran nuestros gustos y nuestras excentricidades, ¿verdad? Y yo de verdad los honro porque son personas que han estado con nosotros por un largo tiempo. La persona que nos ayuda, Ana Álvarez, ahí por si nos está escuchando, tiene 13 años de estar con nosotros y yo digo, ¿cómo nos ha aguantado en realidad, verdad? Y son personas que hay que dignificarlas porque en realidad también están dejando parte de su vida ahí con nosotros, ¿verdad? Entonces, darles el lugar que les corresponde, creo que es como deberíamos de actuarlo, ¿no? Excelente. Y ese es el reto hoy, llenarnos del amor de Dios para ir y ser bendición. Y para eso sirve, vaya con Dios, mire, exponernos a la Escritura, exponernos a estos libros. Y yo sé que Dios le está hablando a usted. Así como nos habla a nosotros, Dios está hablando a usted. Y a través de todo este tiempo nos estamos llenando de reflexiones y del amor del Señor. Yo le aseguro que usted va a tener un viernes lindo, tomado de la mano del Señor, porque estamos siendo retados a amar a los demás. Y la satisfacción que nos queda es mostrar ese amor de Dios a otras personas. Y aunque ellos no reaccionen, cuando el amor viene de Dios, aunque ellos no reaccionen como nosotros queremos, vamos a quedar felices, porque atención, esto no es transaccional, porque eso fue lo que Jesús dijo. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué diferencia hacen? Eso hacen hasta los paganos, dijo Jesús. Pero si ustedes aman a los que no los aman, entonces son hijos de mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque yo me cargo del amor de Dios y de estar cargado de ese amor de Dios, por eso somos como esponjas. Entonces damos de ese amor a otros, a los que no se lo merecen y a los que sí se lo merecen, a otras personas que no son como nosotros, a los que nos sonríen de regreso y a los que no. Y seguimos dando, pero ¿de dónde sacamos amor? De estar conectados con el Padre y lo damos. Eso sí hace la diferencia, eso sí marca la diferencia y ese es el reto que tenemos. Pero el subtítulo es, no puedes amar a Dios y odiar a las personas. Si tú piensas que estás amando a Dios, pero te caen mal las personas, estás completamente equivocado, estás errado, estás errada. Si amas a Dios, entonces del amor de Dios te va a salir perdonar, dignificar, bendecir a los demás. Ese es el resultado de amar a Dios. Ahora, si te caen mal las personas, alarma, estás desconectado del verdadero Dios. ¿Ya? Y lo más probable es que te hayas fabricado tu propio Dios a tu propia medida y tú mismo estás en ese altar, ¿verdad? Tú mismo estás en una idolatría personal. Pero amar al verdadero Dios se refleja con que empiezas a amar a las personas. Cuando uno está en contacto con Dios, aunque uno quiera tener un rencor contra alguien, uno no puede. Por ejemplo, 1 Pedro 3 creo que dice que los esposos debemos tratar con cortesía a nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, uno no puede pelearse mucho tiempo con la esposa porque no puede orar, ¿verdad? Entonces, tiene uno, no, mira, arreglemos esto porque entonces me cortaron la energía eléctrica, ¿verdad? O sea, tiene uno que tratarla con, exactamente, me cerraron las puertas allá arriba, entonces me tengo que arreglar aquí. Y Dios dice, así tus oraciones aquí no pasan. Cuando uno está en comunión con Dios, uno no puede odiar, no puede decir, no le hablo a esta persona. Tengo 6 meses de no hablarle a qué. ¿Y sos cristiano? ¿Y tenés comunión con Dios? No, estás equivocado. No puedes odiar a las personas y amar a Dios. Eso no contiene. Cuando uno ama a Dios, lo primero es, venís a orar y no le hablas a fulano y tal. Y lo viste con ojos altivos. Y le tiraste un sarcasmo. Y ahí va uno a decir, vos, perdona, fíjate que te dije un sarcasmo, disculpa. No tengas pena, no. O murmuraste de ellos. Así es. Sí. O a veces podríamos decir, no, fíjate, Ronnie, que no, yo no lo odio. Tengo 6 meses de no hablarle, pero no. Ni no lo amo odio. ni lo odio. A veces podría ser bien sutil esa parte, ¿verdad? Y digamos, la plataforma de todo esto es que Dios nos amó, Dios nos perdonó y reflexionando sobre esto es como, yo no tuve que hacer nada para que Dios me amara de esa forma, ¿verdad? Entonces es como,
como parte de esto, de una plataforma de amor que nosotros ya experimentamos, y si no lo hemos experimentado, ese podría ser el primer paso hoy para seguir avanzando en esto. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos llene de su amor hoy y siempre? Padre bendito, hoy reconocemos que somos como Pedro, Jacobo y Juan, Señor. No valoramos la oración como deberíamos, nos parece como irrelevante, nos quedamos dormidos, pero venimos delante de ti a pedirte que tú nos enseñes la importancia de orar para llenarnos de tu amor y estar preparados para los momentos difíciles, que tal vez seguramente no va a ser tan difícil como el que tuviste que pasar en la cruz, pero para nosotros son los momentos de amar a los que no nos caen bien, amar y seguir sonriendo al que no nos sonríe de regreso, amar al que sabemos que murmuró de nosotros. Para eso necesitamos tu amor, Señor, porque humanamente no es posible. Y como tú dijiste, si amamos a los que nos aman, eso hacen hasta los paganos. Pero necesitamos conectarnos contigo para que esto sea algo sobrenatural, para que podamos recibir tu amor y de la abundancia de ese amor, que se nos salga, que seamos un embalse que se rebalsa y bendiga a las otras personas, no por nosotros, sino para que tu nombre sea glorificado, Señor. Que esas personas digan, a la que lindo hablar con él o con ella, no para nosotros, sino para que tu nombre sea glorificado y otras personas te conozcan. Ayúdanos hoy, ayúdanos en este fin de semana a glorificarte, amando a personas que están fuera de nuestro círculo, y que así te seamos agradables, Señor, y que otras personas lleguen a conocerlo. En tu nombre oramos. Amén. 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 Así que el reto está puesto, para nosotros, y le voy a decir algo. A veces uno como cristiano siente, ya lo logré, y se confía, y de repente lo deja de hacer y uno dice, ya estoy actuando otra vez. Baja la guardia. Exactamente. Y tenemos que regresar al Señor para que Él nos llene. Una ronda final de comentarios. María José. Sí, demostrar el amor de Jesús no requiere de grandes gestos. Un pequeño acto de bondad muchas veces puede marcar la diferencia. Un simple estoy aquí va a transformar, puede transformar la vida de alguien. Recuerda los nombres de las personas en la medida de lo posible y sonríe todo el tiempo. Buenísimo. Así es, y recordemos que Dios nos amó primero, nos perdonó sin que nosotros lo mereciéramos. Y así podemos salir y demostrar eso a otros. Y Jesús nos lo recuerda y nos dice, Él nos amó primero porque nosotros le amamos a Él. Y eso creo que debemos de hacer nosotros. Debemos de amar a las personas sin pensar que ellos nos aman antes a nosotros. Excelente. Bueno, lo invitamos que este fin de semana usted vaya a su iglesia, vaya a amar a las personas que no son como usted y sobre todo vaya a cargarse del amor de Dios para poder bendecir a otros. Eso es lo mejor que podemos hacer en este fin de semana. Por lo demás, queremos invitarlo. No vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Y sobre todo, no se pierda, vaya con Dios. Bendiciones, Dios quede con ustedes. Con Dios.